Buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver las derivadas de algunas funciones polinómicas que dependen de la variable x. Muy bien. En este caso vamos a resolver vamos a resolver la derivada para la siguiente función. Y igual a 3 por x elevado a la 11 tercios menos 2 por x elevado a la 7 cuartos menos x elevado a la 1 medio más 8. Hay que recordar algunas reglas de derivación básicas. Por ejemplo, si tenemos esto, que f, que depende de la variable x, ¿cierto? F de x es igual a c por x elevado a la n. Entonces, la derivada de esta función que depende de la variable x es igual a c. Ten en cuenta que c es un valor constante, ¿cierto? Esto va a quedar multiplicado por la derivada de x a la n. Esto ya lo conocemos. La derivada de x a la c, de x a la n vendría a ser n multiplicado por x elevado a la n menos 1. Muy bien. Primera regla de derivación. ¿Ok? Segundo, si yo tengo una función f de x y esto es igual a c, recuerda de que c es un valor constante. A esto se le conoce como función constante. La derivada de una función constante siempre te va a quedar ¿cuánto? 0. Muy simple. ¿Ok? Entonces, empecemos a derivar nuestras funciones polinómicas. La primera función es y igual a 3 por x elevado a la 1 tercio, ¿ok? Menos 2 por x elevado a la 7 cuartos, menos x elevado a la 1 medio, más 8. Muy bien. Ten en cuenta, 3 es una constante, queda tal cual, ¿cierto? ¿Ok? Derivemos entonces x elevado a la 11 tercios. La derivada de x a la 11 tercios es igual a... Ten en cuenta que el exponente 11 tercios asume la posición ahora de ¿quién? De un coeficiente, multiplicado por x elevado a la cuánta. El exponente queda disminuido en una unidad, 11 tercios, menos 1 te va a quedar 8 tercios. Menos 2, aquí está, menos 2, ¿cierto? El coeficiente queda tal cual. La derivada de x a la 7 cuartos. 7 cuartos asume la posición ahora de un coeficiente por x elevado a la cuánta. 7 cuartos menos 1 nos quedaría 3 cuartos. ¿Ok? Menos, ahí está, menos 1. ¿Ok? Simplemente el signo negativo queda tal cual. La derivada de x a la 1 medio. ¿Ok? Nos quedaría de la siguiente manera. 1 medio que asume la posición de un coeficiente, multiplicado esto por x a la negativo 1 medio. ¿Por qué negativo 1 medio? Recuerda de que el exponente original era 1 medio. Menos 1 nos quedaría negativo 1 medio. ¿Ok? Más la derivada de 8. La derivada de una constante siempre te resulta ¿cuánto? 0. Muy bien. Resultado final entonces para la derivada de nuestra primera función polinómica. Recuerda de que aquí 3 está en el numerador y está en el denominador, por lo tanto podríamos eliminarlo. Por lo tanto nos va a quedar 11 por x elevado a la 8 tercios. Aquí también este valor se puede simplificar, por lo tanto todavía te va a quedar 2 en el denominador. Sería menos 7 medios por x elevado a la 3 cuartos. Menos 1 medio por x elevado a la negativo medio. Por lo tanto, tenemos ya el resultado final, que es la derivada de nuestra primera función polinómica. Muy bien. La segunda función polinómica que nos plantean es la siguiente. Ojo aquí. Y igual 6 por x a la cuarta menos 5 por x al cuadrado más x menos 2. La derivada de esta función es igual a 6, coeficiente inicial, queda tal cual, derivada de x a la cuarta, esto es igual a 4 por x al cubo, menos 5, coeficiente, derivada de x al cuadrado, simplemente 2 por x elevado a la 1, ¿cierto? Más la derivada de x. La derivada de x, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? La derivada de x es muy simple, esto es igual a 1. Y la derivada de un valor constante, la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? Esto vendría a ser 0. Muy bien, resultado final entonces tendríamos lo siguiente. La derivada de y es igual a 24x al cubo menos 10 por x más 1. Con lo cual ya tenemos resuelta la derivada de nuestra segunda función polinómica. Muchas gracias.